a ponernos en pie y vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a estar en Efesios capítulo 6, versículo 18. Y vamos a empezar una serie el día de hoy. Como ven, es en forma o shape up. Y vamos a tomar un par de tópicos en esta serie. Y ahora, este día, vamos a iniciar con lo que es la oración. Así es que ya primero Dios, para el otro fin de semana, el pastor va a estar con nosotros y que él termine. Amén. Así es que oremos por el pastor siempre, siempre, siempre. Que el Señor lo guarde y lo traiga con bien. Amén. Y gracias por las oraciones también, por la familia. Efesios capítulo 6, verso 18. Amén. ¿Lo tenemos? Le damos lectura siempre honrando a nuestro Dios. Y a la letra dice de la siguiente manera: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Oremos. Padre bueno, gracias, Señor. Dios mío, por este momento, gracias por tu palabra. Señor, te pido que toques cada uno de nuestros corazones, Señor. Señor, que podamos abrir nuestra mente y nuestro corazón este día para que tu palabra, Señor, encuentre una morada en nuestra vida, Señor. Que no seamos oidores olvidadizos, como dice tu palabra, sino hacedores de tu palabra, Señor. Que nuestra vida hoy se convierta en esa tierra fértil, Señor. Que llevemos frutos, Señor amado. Necesitamos tu presencia. Escóndeme, Señor, detrás de la cruz, Señor. Padre, que tu presencia sea lo más importante en este lugar. Queremos darte a ti toda la honra y toda la gloria en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y como dijimos, vamos a hablar acerca de la oración. Y el versículo que hemos tomado, Pablo les está escribiendo a la iglesia en Éfesos. Después de darle una serie de recomendaciones, el versículo 6 es muy conocido por muchos. Del capítulo 10 al 17 habla de lo que es la armadura del cristiano, de la armadura espiritual. Y Pablo le menciona a la iglesia, les dice: ustedes vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. Amén. Entonces Pablo les recalca la importancia de estar vestidos de toda la armadura, de ponerse, y él les da una lista y les dice: pónganse el cinturón. Y Pablo, cuando da esta lista, él está tomando como ejemplo un soldado romano, que era lo que entonces había en este momento, y les dice: pónganse el cinturón, el cual les daba solidez, y también servía para que el soldado pusiera sus armas o descansara sus armas. También les dice la coraza de justicia. Amén. La coraza cubría parte fundamental del cuerpo, como era el pecho. Luego le dice: pónganse también el calzado que usaban los soldados en ese entonces. Eran casi que hasta las rodillas para darle firmeza. Y no solo eso, también tenían estilo de púas, como clavos en las suelas para tener firmeza. Recordemos que las luchas eran cuerpo a cuerpo. Entonces el soldado tenía que tener firmeza donde se paraba para poder combatir. Y Pablo hace referencia a todo esto. Les dice: el escudo también tienen que usarlo. El escudo era el que se usaba para apagar los dardos del enemigo. El enemigo tiraba lanzas encendidas con fuego, y el escudo servía para desviar esos dardos y para apagarlos también, cubierto de un material como hule y aceite. Y
Y también les dice Pablo, tomen el yelmo de la salvación. El yelmo era el casco que el soldado usaba, cubría toda su cabeza. Recordemos que en la cabeza, en nuestra mente, es donde se libran las batallas y es el campo de batalla. Y la importancia de tener el yelmo de la salvación. Luego dice la espada del Espíritu. Tomen la espada del Espíritu, que era una arma ofensiva para contraatacar. Y les da la lista. Pero llega el versículo 18 y les dice, orando en todo tiempo. La oración no figura como una de las armas que Pablo les da, sino que la oración Pablo la deja de último. Gracias. La oración Pablo la deja de último y no la pone entre el armamento que necesitaba el cristiano en la lista que le da. Entonces, esto nos da a entender que la oración no solo es un arma, la oración es el oxígeno que todo cristiano necesita para la batalla. La oración es la estamina, el aguante, la resistencia que todo cristiano necesita para la batalla. Ponemos como ejemplo un deportista, necesita tener estamina, o sea, aguante, para poder durar, por ejemplo, 90 minutos en un terreno de juego. El futbolista necesita tener aguante, puede tener mucha técnica, puede tener mucha calidad, puede tener buen control del balón, puede tener una buena visión de fuego, puede tener muchas buenas características, pero si su físico no le aguanta para estar en el campo 90 minutos, casi que es inservible, porque se necesita estar en forma para poder resistir y aguantar durante todo el partido. Si un guerrero, si un soldado no está en forma para ir a la batalla, puede saber usar las armas, puede tener una buena vista, una buena estrategia, pero si a la hora de la batalla él no tiene el físico que se requiere, no va a aguantar, no va a durar, no va a sobrevivir. Entonces la oración para el cristiano viene a ser el oxígeno que necesitamos en la batalla. Y debemos entender también que estamos en una guerra espiritual. Desde el primer momento que recibimos al Señor, inmediatamente nos enlistamos para estar en la guerra espiritual. Y esto no hay forma, no hay escape, no hay forma de quedarnos relajados. La Biblia dice que estamos en una guerra espiritual, que nuestra lucha es continua. Amén. Y no hay forma de que podamos decir, hoy me voy a tomar un día libre. No hay forma que podamos decir, hoy voy a agarrarla un poco al suave. Amén. Nuestra guerra espiritual es recia en todo momento. Ahora, quiero llegar a esto, que si usted no ha agarrado en seriedad lo que es ser cristiano, probablemente no le esté haciendo mucho ruido al enemigo. Y por eso yo decía en una ocasión, si usted no está entrando en diversas pruebas, debemos de preocuparnos cuando nuestra vida está pasiva. Porque cuando estamos entrando en pruebas, eso nos da a entender, ese es el termómetro que nos está indicando que estamos por un buen camino. Amén. Es el termómetro que nos indica que estamos haciendo algo bien y estamos en una lucha espiritual. Pero si usted no siente que está en una lucha espiritual, tiene que reexaminar su vida y ver si realmente está peleando la buena batalla de la fe. Ver si realmente está haciéndole ruido al enemigo o si simplemente está acomodado. Porque un cristiano acomodado
El enemigo no lo va a molestar porque lo que menos quiere es que le hagamos la guerra. Entonces, ¿para qué va a ir a despertar a alguien que está dormido? En la oración debe de ser una práctica que todos debemos, todo cristiano debe de ejercitar. No hay forma de que podamos vivir sin la oración. Porque va a llegar el momento de la batalla cuando se arrecia. Y si usted no está preparado físicamente o espiritualmente hablando, probablemente no va a resistir la prueba. No va a resistir el ataque del enemigo. Ahora, la oración, dijimos que es el oxígeno. Es la estamina, el aguante. Estamina es la fortaleza física. Hablando de un punto de vista físico, es la capacidad de resistir, ya sean enfermedades o fatiga. Esa es la estamina. Y quiero que la traigamos a un nivel espiritual. La oración es nuestra estamina para resistir enfermedades y la fatiga espiritual. Amén. Y es un ejercicio que todo cristiano debe practicar para estar espiritualmente en forma. Y la oración no es un último recurso, como muchas veces la usamos. La oración no es el primer recurso. La oración es el único recurso que nos va a ayudar a vencer la tentación, las pruebas y las batallas que vamos a librar en nuestra vida. Es el único recurso. Muchas veces tenemos la oración como último recurso o como primer recurso, pero después de un tiempo nos damos por vencidos porque no llegó la respuesta como la esperábamos. Ahora Pablo dice acá, él no solo nos exhorta a orar, sino que también nos exhorta a orar en todo tiempo. Eso es lo que hemos visto, orando en todo tiempo. Y en esto quiero que hagamos énfasis esta tarde. Esto nos recuerda a nosotros en Primera Tesalonicenses, Pablo le dice a los hermanos, orad sin cesar. Quiere decir que nuestra oración debe de ser continua, que nuestra oración debe de ser todos los días. Pablo le dice a Timoteo, yo oro por ti de día y de noche. Pablo hablaba a los hermanos porque él tenía una vida espiritual y una vida de oración. Y él sabía que a través de esa vida de oración, él podía aguantar todas las adversidades y los ataques del enemigo. Y cuando Pablo escribe a las iglesias, en su mayoría, recordemos que Pablo estaba escribiendo desde la cárcel. Pablo tenía suficientes argumentos para decirle a los hermanos, oren en todo tiempo. Porque era la única forma en la que él sabía que podía estar en pie. Y es de mayor importancia nosotros que tengamos determinados momentos para orar. Es de suma importancia que como cristianos tengamos momentos determinados para entrar en la oración. Que hallemos un momento para orar. Por eso Pablo dice, oren en todo tiempo. Pero también tenemos que entender que debemos orar en ocasiones especiales también. Como en momentos difíciles, por ejemplo. Debemos de recurrir a la oración. El salmista decía, a Dios clamaré y Jehová me oirá. Cuando se encontraba en momentos, amén, de suma necesidad, momentos difíciles. Luego tenemos también que orar cuando necesitamos esa dirección.
No sé si será solo a mí, pero muchas veces me encuentro que pareciera que no encuentro el rumbo, que no encontramos y no tenemos una mente clara para pensar. Necesitamos tomar decisiones. Quizás estamos a punto de cerrar, qué sé yo, un negocio, de cambiar de empleo, de comprar una casa, un carro o algo, lo que usted esté a punto de hacer. Usted necesita traer sus planes al Señor en oración, porque necesitamos su dirección para movernos. Y por eso Santiago les habla a los hermanos y les dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. En la Biblia encontramos que tenemos nosotros cómo acercarnos a Dios. La palabra de Dios nos da a nosotros el recurso para entrar en su presencia. Y dice: si alguno necesita sabiduría, pídasela al Señor. ¿Y cómo se la vamos a pedir? En oración. Amén. Tenemos que pedirle al Señor la sabiduría para hacer aquellas cosas que necesitamos hacer. También tenemos que orar cuando somos tentados. Amén. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé la capacidad de vencer la tentación. Y aquí es donde se necesita la resistencia. Si en su vida no hay oración, si usted no está bien orado, probablemente resista la tentación 1 o 2 días, 1 hora, unos minutos, pero luego caemos en la tentación. Necesitamos tener una vida de comunión con Dios para que estemos firmes en los momentos en que seamos tentados. Y el salmista decía: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. Y dice el salmista: he venido a abismos de agua y la corriente me ha negado. Amén. Orar cuando somos tentados. Pedirle al Señor que nos libre. Todos conocemos el Padre Nuestro, quizás todos lo sabemos de memoria. Hay una parte que dice: no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Debemos nosotros pedirle al Señor cuando usted sea tentado. Amén. Pedirle al Señor, traerle al Señor esa tentación, lo que sea, o en el área que sea que seamos tentados, debemos traérselo al Señor. Cuando recibimos una llamada inesperada, debemos traérsela al Señor. Y esto me recuerda a mí de Ezequías, el rey Ezequías, rey de Jerusalén. Cuando Jerusalén fue sitiada por los asirios, cuando era sitiada la ciudad, era que rodeaban la ciudad y nadie podía salir al campo a recoger el grano. Y le tapaban la entrada de agua a la ciudad también. Prácticamente los obligaban a rendirse. Y rodeaban la ciudad. Y el rey de Asiria rodeó la ciudad de Jerusalén. Y dice la Biblia que mandó cartas al rey Ezequías diciéndole: ¿quién te va a librar de mi mano? Es mejor que se rindan. ¿Acaso Dios te va a poder librar de mi mano? ¿Que no has escuchado lo que yo hice en Judá, en Samaria, cuando sitié esas ciudades? Pero dice la Biblia que Ezequías abrió las cartas y las leyó y se las llevó y las puso en el altar del Señor y se las presentó al Señor. Muchas veces probablemente usted recibe una nota, una carta o algo, una llamada que lo inquiete y que lo atemorice. Debemos traérsela al Señor. Traigamos al Señor nuestras cargas. Ahora, Pablo dice: en todo tiempo, pero también dice: con toda oración
Y aquí cuando vemos con toda oración, Pablo está hablando de que tenemos que usar todo tipo de oración. Y es que hay muchas clases de oraciones que nosotros tenemos que practicar. Y empezamos, por ejemplo, con la oración de acción de gracia, por ejemplo. Y en los salmos nosotros encontramos este tipo de oraciones muy a menudo, de acción de gracias. Dice la Biblia que en toda ocasión, con oración y ruego, presentemos nuestras peticiones delante de Dios y con acción de gracia. ¿Qué es orar en acción de gracia? La acción de gracia se centra en lo que Dios ha hecho por mí. Debemos agradecerle al Señor por todo lo que tenemos. Yo les decía anoche, incluso por esas cosas insignificantes, que poco nosotros nos acordamos. Por esa cama donde dormimos. Amén. Por ese techo que nos cubre en las noches. Por ese termostato que está en algún lado en la pared de su casa. Y que usted llega y solo ajusta la temperatura para estar feliz, para dormir en paz, para dormir tranquilo. Amén. Por ese carrito que aunque usted diga, no es el mejor, pero que ahí lo anda para arriba y para abajo. Pero ¿cuántas veces le hemos dado gracias a Dios por esas cosas? ¿O qué tan a menudo nos acordamos nosotros de la ropa que tenemos en el closet? De los zapatos que tenemos en el closet. ¿Cuántas veces nos acordamos de lo que tenemos en la nevera? Probablemente no sea un arsenal de alimentos, pero tenemos algo. Por eso dice la Biblia que tenemos que usar toda clase de oración. Acción de gracia es ser agradecidos con Dios, venir ante su presencia y reconocer que Dios no nos debe nada a nosotros, pero que nosotros le debemos todo a Él. Por el sacrificio vivo que Él hizo en la cruz del Calvario, debemos de vivir agradecidos. Cada mañana que nos levantamos y vemos esa lumbrera hermosa, ese sol que se asoma entre los árboles, entre las montañas, eso debiera despertar en nosotros una acción de gracia. Y darle gracias a Dios, porque si ese sol no saliera, entonces acá habría un cataclismo tremendo. Usted y yo no pudiéramos sobrevivir. Y Dios hizo todo perfecto. Dios creó todo perfecto pensando en nosotros. Porque cuando en las noches vemos al cielo y vemos esa lumbrera hermosa, esas estrellas, amén, debemos de darle gracias a Dios. Aunque nos quejamos que últimamente ha habido demasiada lluvia, pero debemos de darle gracias a Dios por esa lluvia que cae. Amén. Por todo ello, y puedo seguir mencionando tantas cosas por las que podemos darle gracias a Dios, por una familia que tenemos, por la salud que tenemos, por nuestros hijos, por nuestras esposas, por sus esposos. Usted debe darle gracias a Dios por ese empleo que usted tiene. Amén. Darle gracias a Dios. Esa es una clase de oración. Ahora tenemos también la oración de adoración. La oración de adoración es similar a la oración de acción de gracia. La diferencia es que la adoración se centra en quién es Dios. La acción de gracia dijimos que es en lo que Dios ha hecho, pero la de adoración en quién es Dios. Debemos adorar a Dios por lo que Él es, porque es nuestro Salvador,
porque envió a su Hijo a morir por nosotros, porque Él es todo para nosotros, porque Él es nuestra vida, porque Él es nuestra salud, porque Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, porque Él es la roca de los siglos, porque Él es el que venció en la cruz, porque Él es el lirio de los valles, la rosa de Sarón. Él es nuestro Dios, el deseado de toda la gente. Él es el pan de vida, Él es el agua de la roca. Amén. Ese es nuestro Dios, y cuando venimos en oración y hacemos una oración de adoración, estamos reconociendo quién es nuestro Dios. Él es el dador de la vida. Él es el pan para el hambriento, el agua para el sediento. Él es en el que nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Ese es nuestro Dios. Y cuando venimos en oración y hacemos esta oración de adoración, viendo la majestad de Dios, reconociendo que Dios ha hecho todo por mí, que Él ha abierto un camino para nosotros, un camino a la eternidad. Ese es nuestro Dios. Luego tenemos también la oración de confesión de pecados. Y esta es una oración que muy poco practicamos y que debemos practicarla todos los días y en cada momento. Debemos de confesar nuestros pecados. La Biblia dice que el que confiesa sus pecados le serán perdonados. El problema es que muchas veces nosotros los ponemos debajo de la alfombra, y porque ya nosotros no lo vemos, pero no lo hemos confesado, no quiere decir que no está ahí. Debemos de traerlo a la presencia del Señor, porque dice la Biblia que Él es fiel y justo para perdonarnos. Debemos de confesar, debemos de entender que el pecado nos separa de Dios. Y que Dios es perfecto y que no tolera el pecado. Él es santo y 3 veces santo y no tolera el pecado. Y debemos de venir nosotros a confesar nuestros pecados delante de Dios. Él desea que nosotros seamos también específicos a la hora de confesar nuestros pecados. No genéricos, no así como quien dice perdona mis pecados. Usted sabe exactamente el pecado que muchas veces acarreamos dentro, que hemos cometido. El Señor quiere que seamos específicos en mencionar y en confesar nuestro pecado. Específico, por nombre y apellido. Usted póngale el nombre al pecado y confiéseselo al Señor. Debemos confesar los pecados que hemos cometido. Debemos estar también seguros que Él nos perdona. Porque cometemos el error muchas veces de confesar nuestros pecados una y otra y otra y otra. Y hay gente que ya tiene años confesando el mismo pecado que cometió hace 20 años. Hay gente que vive confesando el mismo pecado de hace 30 años. Cuando usted confiesa los pecados delante de Dios en oración, usted también debe de estar seguro que Dios le ha perdonado. Amén. Y así como Dios nos ha perdonado, tenemos que perdonar nosotros también. Así como Dios ha perdonado mis pecados, sus pecados, que la Biblia dice que no se acuerda más de ellos, así también nosotros tenemos que perdonar al prójimo. Amén. De esa misma manera debemos perdonar. Tenemos también la oración de consagración. Vamos a ir moviendo rápido.
La oración de consagración es cuando nos sometemos a la voluntad de Dios. Y el mejor ejemplo que vemos es cuando Jesús oró en el jardín del Getsemaní. Él le dijo al Señor: Padre, si quieres pasa esta copa de mí. Pero luego Él le dice: que no se haga mi voluntad, que no se haga lo que yo quiero, sino tu perfecta voluntad. Esa es la oración de consagración. Someternos a la perfecta voluntad de Dios, aunque eso implique que no va conforme a mis deseos y a como yo quiero, a mis intereses. Debemos de someternos a su perfecta voluntad y rendirnos completamente a Dios. Ahora, recordemos que Jesús hace esta oración antes de subir a la cruz. Y todos hablamos de la victoria de Jesús en la cruz. Todos hablamos y nos sentimos parte de esa victoria de Cristo en la cruz. Y nos alegramos y nos gozamos cuando decimos que en la cruz Él pagó mis pecados. Amén. Y qué bueno, gracias a Dios por ello. Pero muchos queremos ser parte de esa victoria de Jesucristo en la cruz, pero no queremos tener parte del jardín de la oración. Hemos abandonado el jardín de la oración. Y antes de obtener una victoria, nuestra voluntad debe ser rendida delante de Dios. Debemos de rendirnos delante del Señor y que su perfecta voluntad sea hecha. Y entonces podemos subir a la cruz y obtener esa victoria. Amén. Tenemos la oración de intercesión. La oración intercesora es el acto de orar a favor de otros, de los hermanos. Amén. Es orar unos por otros. Es que yo ore por usted y usted ore por mí. Debemos tener algo en claro, que en nuestras oraciones es importante orar por nosotros mismos, pero es más importante orar por los hermanos. Y por eso somos un ejército, por eso somos una familia, porque la familia está supuesta a cuidarse unos con otros. Y estamos supuestos a orar unos por otros. Estamos supuestos a cubrirnos la espalda unos a otros a través de la oración. Esta es la oración intercesora, de intercesión. Y Cristo es señalado en el Nuevo Testamento como el intercesor. Y toda oración debe de ser ofrecida a Dios por medio y a través de Jesucristo. Toda oración, no importa cuál sea, debe de ser a través de Jesucristo. El Señor dijo en muchas ocasiones: todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Porque fue Cristo el que cerró la brecha que estaba abierta, que separaba al hombre y a Dios. Fue Cristo el puente para que usted y yo tengamos comunión con el Padre. Para llegar a Dios debemos cruzar ese puente que es Jesucristo. Y toda oración debe de ser en el nombre de Cristo. Porque Él, a través de Él es que podemos llegar al Padre. En Él hemos sido santificados. En Él hemos sido purificados. Hemos sido redimidos. Yo les ponía un ejemplo. Dios no puede escuchar la oración de un pecador solamente si es para arrepentimiento. Solamente si es para arrepentimiento, Dios va a escuchar la oración de un pecador. Al contrario, puede pasar todo el día orando, Dios no va a escuchar la oración. Y le explico por qué. Porque cuando estamos bajo el yugo y la opresión del pecado,
Nos presentamos delante de Dios sin un abogado. Es como ir a la corte a pelear un caso y no llevo un abogado. Nadie que me defiende, nadie que me represente. No podré yo justificar mi causa porque no tengo argumentos suficientes. Jesucristo dice que Él es nuestro abogado y Él nos lleva a la presencia de Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Dios a través de Jesucristo, nos acercamos detrás de la persona de Jesucristo. Es decir, que Dios no ve mis pecados, no ve este cuerpo pecaminoso que yo tengo. Cuando yo voy en oración al trono de la gracia, en Hebreos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para encontrar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro a través de Jesucristo solamente. Cuando yo voy delante de la presencia del Señor, en el nombre de Jesús, yo pongo a Jesucristo delante de mí. Y lo que el Padre ve es el rostro de su Hijo, la sangre de Cristo sobre mí. Y Él está como nuestro abogado. Él está representándome en la presencia de Dios. Porque un día yo entregué mi vida al Señor. Entonces yo ya no voy solo delante de la presencia de Dios. No sé si logré explicarlo bien. Pero no podemos ir a la presencia de Dios así como estamos. Una persona que no ha recibido al Señor puede orar, pero se presenta delante de Dios solo, sin un abogado. ¿Y qué es lo que hace Dios? Vuelve su rostro porque Él no tiene comunión con el pecado. Amén. Pero cuando vamos a la presencia de Dios a través de Jesucristo, porque Él nos ha limpiado y nos ha redimido y nos ha hecho justos para entrar a la misma presencia de Dios, entonces entramos confiadamente sabiendo que vamos a hablar con Dios mismo. Y que no necesitamos otro mediador, porque la Biblia dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el Hijo de Dios. No necesitamos terceras personas para entrar a la presencia de Dios. Simplemente necesitamos a Jesucristo, que Él ha pagado el precio por nuestros pecados y nos ha justificado delante de Dios. Esa es la oración de intercesión. Entramos a orar por los hermanos. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dijo el Señor, lo haré. Tenemos la oración de fe. Amén, tenemos oración de fe. Pedir con fe es conocer la voluntad de Dios. De consagración es rendirnos a la voluntad de Dios. Amén, aceptar la voluntad de Dios. Ahora, cuando pedimos con fe, es conocer cuál es la voluntad de Dios para mí. ¿Y cómo voy a saber yo cuál es la voluntad de Dios para mí? La voluntad de Dios es que permanezcamos en su palabra. Y debemos encontrar pasajes en las Escrituras que nos prometen lo que estamos pidiendo. Debemos encontrar pasajes en la Escritura que me prometen que lo que estoy pidiendo está de acuerdo con la palabra de Dios. El Señor dijo, si permanecieres en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. No lo digo yo, lo dijo el Señor mismo. Si ustedes permanecen en mí y mi palabra en vosotros, ustedes pidan todo lo que quieran. Y allí se cierra un debate. El Señor dijo todo lo que quieran. Ahora, esto se ha malinterpretado a través de los tiempos y se dice que uno tiene que vivir una vida bien acomodada porque el Señor nos da todo, que Él es el Padre del oro y de la plata. Pero es que cuando pedimos debemos de tener 100% fe. Amén.
no hay nada malo en pedirle al Señor. Si la palabra de Dios dice que Él nos lo va a dar, Él nos lo va a dar. Pero tenemos que tener 100% fe. Y aquí está el secreto. Tenemos que pedir y será hecho. El Señor dijo, todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis. Aquí está el secreto. Quiero que me pongan mucha atención. Por tanto os digo, dijo el Señor, todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Note esto. Cuando dice creed que lo recibiréis, está hablando en tiempo futuro. Entonces, cuando pedimos en oración algo, tenemos que darle gracias a Dios y alegrarnos como que si ya lo recibimos. Yo le pregunto, ¿cómo reacciona usted cuando recibe algo que ha estado esperando? Yo me alegro y brinco y grito y lloro y canto y corro y me vuelvo loco porque he estado esperando algo por muchos años y finalmente llegó a la puerta de mi casa, finalmente llegó a mi vida y yo lo único que puedo hacer es correr y alegrarme y volverme loco. Esa es la acción que Dios quiere que usted tome cuando está orando con fe. Si su actitud no es esa, no va a recibir absolutamente nada. Si nuestra actitud de fe no es estar agradecido y contento como que yo he estado pidiendo esta botella de agua por años, ahora que la tengo me la bebo de una vez. Cuando yo estoy orando tengo que beberme esta agua por fe. Y mi cuerpo tiene que ser saciado, la sed tiene que ser saciada, la ansiedad tiene que ser calmada, porque yo sé que le pedí al Señor y estoy seguro que la respuesta va a venir. Eso es pedir con fe. Y todo lo que pidamos será hecho. Pero el detalle es que no tenemos la fe suficiente cuando pedimos. Eso es. Y la actitud de nosotros no es la adecuada cuando pedimos. Hacemos una oración de fe. Esperamos recibir el milagro, la respuesta para darle gracias a Dios. La Biblia dice que todas nuestras oraciones sean conocidas delante de Dios con acción de gracia. ¿Qué nos está dando a entender? Que antes de recibir lo que estamos pidiendo, debe haber una actitud de acción de gracia en nuestra vida. De decirle gracias, Señor, porque ese milagro ya viene en camino. Pero no así tenemos que de verdad, de verdad, alegrarnos, creerlo, hacerlo nuestro, de verdad tomarlo como que si ya sucedió, aunque el dolor esté ahí todavía. Pero usted oró y se ha orado con fe, usted debe de estar seguro que Dios va a mandar la respuesta. Es conocer la voluntad de Dios. Es conocer lo que Dios ha dicho en su palabra y creerlo con 100% fe. Amén, nos movemos. Tenemos la oración individual. La oración, como dije, es nuestra oración por nosotros mismos. Amén, debemos presentarnos delante de Dios, orar por nuestros propósitos, orar por todo lo que estamos pasando. Debemos orar siempre por nosotros mismos. Tenemos la oración corporativa, que es la que hacemos acá en la iglesia. Amén, oramos todos juntos. La iglesia primitiva era distinguida por eso. La Biblia dice que tenían las cosas en común, las oraciones, el partimiento del pan, la comunión unos con otros. Esa es la oración corporativa. Tenemos oraciones que pueden ser en silencio, oraciones que pueden ser en voz alta, oraciones que las podemos hacer mientras caminamos,
Oraciones que las podemos hacer de rodillas, acostados, parados, sentados, como usted quiera. Amén. No hay un estilo específico para orar, pero debemos orar. Debemos permanecer en la oración. Debemos permanecer conectados con Dios. No es que vamos a estar públicamente orando todo el tiempo, pero estar conectados con Dios, con su palabra. Amén, en todo momento. Y Pablo luego dice que nuestra oración debe de ser con toda clase de oración y con toda súplica. ¿Qué es súplica? Súplica es una oración específica, por algo específico. Amén. Súplica es tener una oración, no decirle al Señor, Señor, bendice todo el mundo. Esa oración no va. Usted tiene que ser específico. Si usted va a orar por alguien, mencione el nombre de ese alguien. Si usted va a orar por una cosa, sea específico con Dios por lo que está orando. Amén. Si usted está orando por una iglesia, sea específico o específica por la iglesia que está orando. Si usted está orando por un problema, sea específico por qué problema está orando. Esa es súplica, toda súplica. Así deben de ser nuestras oraciones. Ya sea por una persona, por un lugar, por iglesia, por una familia, por un hermano, por una necesidad. Debemos de reconocer que tenemos el derecho de estar frente de Dios a través de Jesucristo. Pero que Él nos ha otorgado el privilegio de estar frente a Él. Muy seguido oramos porque no sentimos confianza en nuestras propias habilidades. Nos descuidamos de la oración cuando estamos ocupados en la iglesia, sirviendo en diferentes áreas. Amén. Muchas veces tenemos la tendencia de olvidarnos de la oración cuando estamos muy ocupados. Incluso dentro de la iglesia y queremos reemplazar nuestro servicio en la iglesia con la oración. Y eso no puede suceder. La oración debe de permanecer siempre en nuestras vidas. Amén. No podemos, hermanos, hacer súplica al Señor con un corazón orgulloso. No podemos suplicar la ayuda de Dios si creemos que no la necesitamos. Amén. Debemos de vaciarnos nosotros mismos de todo orgullo para venir a la presencia de Dios. Muchas veces también empezamos a orar de forma más seria cuando nuestra vida se empieza a desmoronar. Amén. Tenemos a un Dios de 911, amén. Muchas veces ese es el Dios que tenemos en nuestra vida, un Dios de emergencia, que solo cuando lo necesitamos, porque la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé, amén. Y nos volvemos bíblicos, a citar versículos bíblicos a nuestro beneficio. La oración debe de ser una práctica diaria en nuestra vida. La oración debe de ser nuestro alimento, amén. Es como hablamos con Dios. Debemos orar con entendimiento, dice la Biblia también. Orar con entendimiento es conocer la palabra de Dios, conocer la voluntad de Dios, saber qué es lo que Dios quiere para usted. Conocer a Dios mismo. Debemos tener una relación estrecha, así como un hijo y un padre, amén. Saber con quién estamos hablando. Eso es orar con entendimiento, porque podemos estar orando y repitiendo, dice la Biblia, eso es vanas repeticiones, repitiendo una oración. Repetir el Padre Nuestro no lo va a llevar a ningún lado, amén. Eso es una vana repetición. Eso simplemente Jesús lo dio como un modelo de oración. Pero no que usted tiene que repetirlo. No hay nada malo en repetirlo. El problema es que cuando nos aprendemos algo de memoria, ya solo lo decimos por decir y no pensamos en lo que estamos diciendo. Cuando nos aprendemos algo en nuestra mente, ya prácticamente sale automáticamente, aunque no queramos decirlo, amén. Tenemos que orar con entendimiento. Conocer cuál es la voluntad de Dios, conocer la palabra de Dios. No ore nada que no está de acuerdo con la palabra de Dios, aunque me lo haya escuchado a mí, al pastor o a cualquier predicador.
No ore nada que no vaya de acuerdo con la palabra de Dios. Su oración debe de estar basada en la palabra de Dios solamente. Eso es así. Y por eso tenemos que estar familiarizados con esta hermosa palabra. Que lo que estamos pidiendo va de acuerdo. Amén. La Biblia dice que muchas veces pedimos, pero pedimos mal. Amén. Empezamos a orar entonces cuando empezamos a vivir cosas complejas. Yo me acuerdo, un hermano una vez oró de esta forma y me acordé. Y él decía, amado Dios, danos suficientes éxitos como para reconocer que tú estás obrando. Pero también él decía, pero también danos suficientes fracasos como para creer que te necesitamos desesperadamente. Es importante cuando el Señor nos da los éxitos, reconocer que Dios está obrando. Eso nos hace ver que Dios está obrando. Este año pasado ha sido un año especial en esta iglesia. Hemos visto la mano de Dios en diferentes formas. Y eso nos da a entender que Dios está obrando. Pero él decía, danos también suficientes fracasos para que entendamos que no podemos depender de nosotros mismos. Amén. Y me gustó esa actitud. Porque nos volvemos orgullosos cuando tenemos todo lo que hemos pedido. Y tenemos la tendencia de alejarnos de Dios. Debemos de orar por nuestros hijos. A veces empezamos a orar hasta que el corazón de nuestros hijos se está endureciendo. Amén. Empezamos a orar por la iglesia hasta que hay divisiones, hasta que se llena de pecado. Amén. Empezamos a orar por nuestras autoridades hasta que comienzan a pasar leyes contrarias a la palabra de Dios. Empezamos a orar por nuestros líderes espirituales hasta que alguno cae en pecado. Empezamos a orar por la salud hasta que llega la enfermedad. Empezamos, a los jóvenes, amén, están los jóvenes, empiezan a orar por la esposa hasta que se sienten solos. Amén. No hay ningún amén de estos jóvenes, amén. Amén. Y es así, esperamos hasta que tengamos el agua al cuello, como dice el dicho popular, para empezar a orar. Y la guerra espiritual es en la que estamos inmersos y no nos podemos salir de ella. Debemos reconocer que estamos inmersos en una guerra espiritual. Y esto, hermanos, debería de ser motivo suficiente. Reconocer que estamos en una guerra debería de ser motivo suficiente para forjar la súplica en nuestra alma. Entender que estamos en guerra. Quiero que esto alguien lo agarre. Entender que estamos en una guerra debe de ser motivo suficiente para que haya súplica en nosotros. Para que oremos por el hermano, por la hermana, por el pastor, por los maestros, para que oremos por el coro, para que oremos por los muchachos, por los niños. Estar en una guerra debe de ser motivo suficiente para que en usted surja una oración de súplica. Amén. Luego, y vamos a ir cerrando, el apóstol dice que nuestras oraciones deben de ser en el Espíritu. Amén. Hemos visto con toda clase de oración, hemos visto con diferentes clases de oraciones, con súplica, pero también deben de ser en el Espíritu. ¿Y cómo es orar en el Espíritu? Amén. Orar en el Espíritu no se refiere a que tengamos una buena elocuencia al hablar.
Yo siempre les he dicho que a Dios no lo vamos a mover por la forma en que hablamos. Dios no se mueve porque yo vengo acá con mucha teología y palabrerías y elocuencia. Y a Dios no lo va a mover nada de palabras bonitas. A Dios lo va a mover su corazón humillado, su corazón contrito, su corazón puro, su corazón abierto delante de su presencia. Ahora, orar en el Espíritu se refiere a cómo estamos orando. Es orar de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo. Acá dice orando en el Espíritu. Cuando dice Espíritu es con E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Bajo la guianza del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos guíe a orar, a articular palabras, a formar la oración. Pero que la oración no salga de mi entendimiento, de mi intelecto. Que la oración no salga nomás porque hay que llenar un espacio para orar. Cuando usted ora en el Espíritu, usted le permite al Espíritu Santo que lo guíe, que ponga esas palabras en su boca. Pero es necesario, como dije al principio, conocer la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda a discernir la palabra de Dios. Porque esta palabra fue inspirada por el mismo Espíritu Santo. Y Él es el que nos ayuda a entender y a orar con entendimiento. Orar en el Espíritu es saber lo que estamos orando, es conocer la voluntad de Dios, es hacer la voluntad de Dios. Orar en el Espíritu por las cosas que el Espíritu Santo nos guía que oremos. Amén. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir? Dijo Pablo, como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Quiere decir que nosotros muchas veces no sabemos lo que queremos. No sabemos pedir como conviene muchas veces. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. Orar en el Espíritu es aceptar la perfecta voluntad de Dios. Y dejar de pelear con Dios, hermano. Muchas veces nos ponemos a pelear con Dios por cosas que el Señor ya las contestó y han sido denegadas. Y nosotros seguimos insistiendo y persistiendo. Y entramos en un pleito. Si Dios ha dicho que no, debemos de ser humildes y aceptar la perfecta voluntad de Dios. Amén. Y adorarle. Y empezar a darle gracias. Porque es su voluntad. Amén. Es orar con entendimiento, orar con el Espíritu, basado en la palabra del Señor. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia llena de la Biblia, hermanos. Una iglesia que está llena del Espíritu Santo es una iglesia que conoce la palabra de Dios. Amén. Una persona llena del Espíritu Santo es alguien que conoce la palabra de Dios. Y entonces podemos orar con entendimiento. Porque hay cosas que pedimos que realmente no tienen sentido, aunque suena bonito. Hay cosas que decimos que suenan muy lindo, muy bonito, pero no tienen sentido ni base bíblica. Orar en el Espíritu es realmente conocer esta palabra hermosa. Y dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Es como poner el cruise control en una autopista, amén. Se va solito el carro y uno hasta puede cruzar los pies. Amén. Orar en el Espíritu es similar. Es cuando usted conoce esta palabra, cuando usted conoce la carretera, usted se relaja, pero cuando usted primera vez pasa por una carretera, usted va bien pendiente por las curvas, por el cambio de velocidad o del límite de velocidad, por esto y lo otro. Cuando conocemos la carretera, ponemos el cruise control y nos relajamos.
Cuando usted conoce la palabra, oramos y entramos en la presencia del Señor y apretamos el cruz control y el Espíritu Santo nos lleva, pasa 1, 2 horas y usted orando. Amén. Usted metido en la presencia del Señor. Usted está en una comunión directa con Dios. Amén. Eso es hermoso. Eso es orar en el Espíritu. Amén. Luego Pablo dice, velando en ello con toda perseverancia y súplica. Velar significa literalmente estar sin sueño, amén, sin pereza. Mantenernos despiertos, amén. Eso significa velar. Y cuando Pablo dice velando en ello, también está haciendo referencia a un guardia, a un centinela que se quedaba guardando la puerta toda la noche para alertar de cualquier presencia enemiga. Y Pablo dice que oremos con todas estas clases de oraciones y con súplicas, pero que tenemos que velar en ello. Amén, tenemos que orar en el Espíritu, pero también permanecer vigilantes en la oración. ¿Qué quiere decir? No relajarnos. No solo porque oré 2 horas ayer, voy a pasar 3 días sin orar. No solo porque ayer sentí que llegué a la misma presencia de Dios, al tercer cielo, en la oración, voy a dejar de orar 1 semana. Nuestra oración debe de ser continua. Amén, estar vigilantes y no bajar la guardia. Amén, de repente yo me voy a correr y siento que me duelen todos los músculos. Y me siento como Popeye, amén. No sé si alguien sabe de Popeye, el marino. Amén. Pero deje de hacer ejercicio 3 días y me cuenta cómo están esos músculos. Vuelven a la normalidad. Usted deja de hacer ejercicio 1 semana y después empieza otra vez. Cuénteme a ver si se puede parar el otro día. Amén. O deja de ir a jugar cualquier deporte y un mes y luego va. Cuénteme a ver cómo se va a sentir. Porque ha perdido el ritmo de competición. Cuando dejamos de orar es similar. Perdemos el ritmo de competición. Y llega el momento que se arrecia la batalla y parece que todo se vino de un solo. Y nos encuentran a nosotros bien débiles, malorados. Amén. O con dolor porque apenas ayer empezamos a orar otra vez. Entonces tenemos que perseverar y esto significa que debemos estar fuertes en pos de un objetivo. Amén. Implica una decisión y una determinación. Cuando Pablo dice velad en ellos, quiere decir que usted y yo tenemos que tomar una determinación a estar orando. Tomar una determinación implica que tenemos que saltarnos nuestros propios deseos. Porque mi deseo es llegar a la casa y relajarme, quizás ver televisión, quizás pasar un tiempo en el Face, amén. No hay nada malo en eso, hermano. Amén. Pero ese es nuestro deseo. Tomar una determinación implica que vamos a forzar nuestro cuerpo a hacer algo diferente, algo que no está en nuestra rutina diaria. Y yo no sé por qué será, pero a mí el hacer ejercicio no se me da mucho y requiere de verdad un sacrificio, pero extra, hermanos. Para mí salir de la casa a correr, aunque sea 1/4 de milla, requiere de verdad, hermanos, un sacrificio, que a veces salgo a la puerta y digo, ahí está el lejón afuera y me meto otra vez. Entonces requiere una determinación. Cuando usted quiere vivir una vida de oración, usted tiene que ser intencional y estar determinado, tener un objetivo fijo, amén. Luego Pablo termina y dice por todos los santos, oren por todos los santos.
Ahora, cuando habla de todos los santos, es que todos nosotros acá somos santos, porque hemos sido apartados del pecado para vivir para Dios, amén, por la gracia de Jesucristo. No porque somos mejores que otro, no porque somos mejores que cualquier otra persona que no ha recibido al Señor, es por la gracia de Dios, hermano. Amén. Sin embargo, no significa que somos autosuficientes, ni somos perfectos, ni tampoco es que vamos a vivir sin sufrimientos. Amén. Significa que hemos sido apartados del pecado por medio de Dios y eso es todo, pero seguimos siendo la misma persona débil, amén, inútil, perdón la palabra, pero que realmente nos damos cuenta a veces lo frágiles que somos. Seguimos siendo esa persona y necesitamos estar orando unos por otros, levantándole las manos a los que están débiles, amén. Y si usted sabe de alguien, llévelo al trono de la gracia, amén. Debemos orar por los pastores, por la congregación. La congregación debe de orar unos por otros, por los misioneros, por aquellos que predican y enseñamos la palabra, amén. Y Pablo dice, para que me sea dada palabra, no para convertir a la gente, sino para predicar este evangelio, amén. Debemos de orar para que el evangelio del Señor sea predicado. Y lo más glorioso, hermanos, que podemos hacer por nuestros hermanos, por la iglesia, es llevar sus necesidades al trono de la gracia. Eso es lo más glorioso que podemos hacer. Recordemos que todavía hay hijos rebeldes, hay hijos incrédulos que necesitan que los llevemos al trono de la gracia. Hay matrimonios todavía en crisis, hay divorcios todavía. Debemos orar por todo ello, por todos los santos, amén. Debemos orar por nuestros cónyuges, por los parientes, por nuestros amigos, por los inconversos. Debemos orar por los hermanos enfermos, por los hermanos que se han apartado, amén. Por aquellas personas que tienen un corazón duro. Debemos orar por aquellas personas que son indiferentes a la palabra de Dios. Aún hay iglesias divididas. Debemos orar por ellos. Debemos orar por el liderazgo espiritual, amén. Debemos orar por aquellas ovejas que no tienen pastor. Debemos orar por los misioneros para que enseñen la palabra de Dios. Y dijo Pablo, para que sea anunciado el misterio del evangelio. ¿Cuál es el misterio del evangelio? Nos ponemos de pie, por favor. Y vamos a concluir con esto. El misterio del evangelio es la nueva revelación. La nueva revelación de Dios a través de Jesucristo. Que este misterio no se les fue revelado a los del Antiguo Testamento. Por eso Pablo dice, orad por mí, para que yo pueda anunciar el misterio del evangelio. Para una persona que no ha conocido al Señor, el evangelio es un misterio, porque no les ha sido revelado. Amén. En Efesios Pablo dijo que el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu, es el hermoso evangelio de Cristo. Esta tarde, hermanos, espero que usted haya identificado su vida de oración y que hayamos hecho un examen cómo estamos orando. Probablemente estamos orando mal, probablemente no estamos orando suficiente, probablemente nos hemos acomodado a vivir una vida relajada. Pero
Pero qué bueno que la palabra de Dios es viva y ha venido a nuestra vida hoy para que hagamos un autoexamen en nuestra conciencia. Usted y Dios sabe cómo está su vida. Amén. No estamos señalando a nadie, pero usted y yo sabemos cómo está nuestra vida de oración, cómo está la comunión suya con Dios, cómo está la comunicación entre Dios y usted, cómo están nuestros oídos para escuchar la voz de Dios. ¿Acaso podemos distinguir cuando es Dios que nos habla y estar seguros que es Él que nos está hablando? Estamos siendo alimentados por la palabra de Dios. Si usted tiene el deseo de pasar al frente esta tarde y traer sus peticiones acá al altar, puede hacerlo. Padre bueno, muchas gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias por ser parte de nuestra audiencia a través de estos medios de comunicación. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida, así como lo fue también para nosotros. Estamos en el estado de Carolina del Sur, en las ciudades de Lancaster, Indian Land y Rock Hill. Si necesita oración, consejería o en lo que le podamos servir, estamos aquí para servirle. Será un honor poderle asistir en todo lo que sea posible para nosotros. Dios les bendiga.